muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, un agradecimiento a todo el equipo por darme este espacio y más por poder compartir este tema que me apasiona mucho. Lo que yo quisiera hacer es precisamente aterrizar ideas desde la perspectiva de casualty, el manejo de siniestros, pero que empecemos un poquito más atrás. El entender los básicos de los siniestros marítimos y portuarios. ¿Por qué me interesa mucho este tema y por qué estoy muy agradecida del espacio? Porque creo que es un tema que está creciendo muchísimo en nuestro país y en toda Latinoamérica y todavía no le estamos dando la importancia que deberíamos. Honestamente, para los agentes a mí me da muchísimo gusto porque cada vez me llegan más mensajes o llamadas que me dicen, es que, ¿qué crees? Que me llega mi primera lancha o mi primera embarcación o mi primera carga, ¿qué hago? Y pues creo que un poco de eso vamos a empezar a compartir desde aquí para que se sientan con la tranquilidad de saber que sí, por supuesto que hay que comprometerse para aprender un poco sobre qué se trata, asegurar rama marítima o rama portuaria, pero por supuesto que es algo que se puede hacer para cualquiera y que no necesita ser un super broker enorme para poder ingresar a estos riesgos, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y platicarles desde mi perspectiva un poco de la rama y cómo se podría, pues, empezar a aprender un poco del tema. Esto, por supuesto, va a ser algo muy, muy rápido porque finalmente tenemos poco tiempo, pero les va a dar muchísima perspectiva del tema. Un segundo. Listo, pues bueno, vamos a dar un poco de transferencia de riesgos marítimos para no maritimistas. ¿Por qué para no maritimistas? Porque precisamente estamos pensando en aquellas personas que están apenas involucrándose en la rama marítima o los agentes que a lo mejor tienen un poco de experiencia, pero no tienen como tal una formación aterrizada como maritimistas. Y esto lo vamos a ver desde la perspectiva de casualty, es decir, que ya ocurrió el siniestro. ¿Por qué me gusta mucho verlo desde la perspectiva de casualty? Porque al momento de que tú tienes el siniestro, todo lo que se hizo mal va a salir. A lo mejor si no te presentas tú en una situación donde ya tengas el evento desastroso propiamente, pues puede haber muchos errores que nunca van a salir y no te vas a dar cuenta. Pero cuando ya tienes el siniestro, es prácticamente imposible que no salga todo lo que estuvo mal hecho. Uno de los temas principales que vamos a encontrar, y esto aplica no solamente a marítimo, también va a aplicar marítimo, portuario, aviación, temas relacionados a grandes riesgos en general, va a suceder esto. Muchas de nuestras pólizas se han aterrizado de otros mercados, vienen de otros países, esto porque traen reaseguros, porque otros países tienen muchísimo más tiempo trabajando en estas áreas. Entonces, pues por supuesto nos llegan estos productos, muchas veces se traducen, a veces por traductores que saben de seguros, pero no necesariamente saben de la rama específica, o al revés, quizás saben de la rama, pero no necesariamente saben de seguros, o son muy buenos traductores, pero no necesariamente conocen de seguros o de la rama específica. En italiano hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es el traduttore traditore, y esto se refiere precisamente a cómo es muy común que tengamos traducciones que sean traicionadas, es decir, que no tengan sentido cuando nosotros estemos tratando de aplicarlas a nuestra realidad. Cuando estamos hablando de embarcaciones, y esto también va a aplicar mucho al tema de aviación, vamos a tener la situación particular de que nuestra embarcación o nuestra aeronave son propiamente una extensión de la territorialidad de la bandera que traen. Es decir, si yo estoy trayendo una bandera mexicana, mi embarcación se va a considerar mexicana, un pedacito de México en cualquier lugar que esté, no importa si está en la costa de África, si está en Australia, si yo traigo bandera mexicana, voy a hacer una extensión territorial de México y va a aplicar la ley mexicana. Lo mismo sucede al contrario sensu. Si yo traigo una embarcación de Estados Unidos con matrícula de Estados Unidos y con mi bandera de Estados Unidos, voy a tener una extensión de territorialidad de Estados Unidos en nuestro país. Y eso es lo que está sucediendo muchísimo al norte del país y también en toda la zona del sur de México, que se están trayendo muchísimas embarcaciones que vienen de Estados Unidos, traen permisos temporales. Yo puedo sacar permisos temporales por cierto tiempo sin necesidad de cambiar mis matrículas o mi bandera y tener, digamos, gozar de todos estos derechos. Entonces yo puedo colocar un seguro mexicano a una embarcación extranjera siempre y cuando tenga este permiso de importación temporal
o cualquier otro requisito que me permita contratar un seguro mexicano. Ahora, aquí entendiendo que cada nación va a ser soberana y tendrá autoridad sobre su bandera. Esto es súper importante porque si bien yo tengo un siniestro que se presenta en México, si yo tengo una bandera extranjera, también voy a tener que notificar a las autoridades de esa bandera. Entonces ya hablábamos aquí que decíamos, es que vamos a verlo desde el casualty. Y cuando lo vemos desde el casualty, yo sí puedo colocar mis seguros en México, pero tengo que tener claro que también puede haber una intervención de países extranjeros. Y esto es muy común porque constantemente traen pólizas extranjeras. Las pólizas extranjeras van a funcionar en ciertos eventos, en ciertos momentos, y siempre y cuando mis estadías no sean prolongadas. Por ejemplo, si yo ya tengo 2 años en México, difícilmente voy a poder declarar que mi póliza extranjera sigue vigente. Esto porque generalmente las pólizas del extranjero traen una periodicidad en la que ya no te permiten seguir estando en el extranjero. Creo que para aterrizarlo, a lo mejor lo podemos ver en el tema de seguro de gastos médicos, que la mayoría de las pólizas nos van a decir, si tú estás 5 meses, 6 meses menos un día en el extranjero, yo te considero que todavía tienes cobertura por mi póliza. Pero si ya yo puedo ver que estás más de 6 meses en otro territorio, yo ya considero que estás viviendo en otro territorio, entonces ya mi póliza ya estaría cayendo en asegurar riesgos en el extranjero. Entonces, un poquito aquí funciona de esta manera, pero para entenderlo nos vamos a atener a la bandera y a nuestro registro. Tenemos países que tienen una tradición marítima muy amplia, muy extensa, como sería Noruega, como sería el caso de Reino Unido, y Panamá, por supuesto. Panamá ya también tiene una tradición marítima bastante robusta. Y luego tenemos países como México, que afortunadamente estamos creando una cultura marítima muy interesante desde los cambios que se hicieron de autoridad marítima portuaria, pero todavía estamos aprendiendo. Entonces es muy interesante ver cómo productos del extranjero a veces caben y a veces no caben en las prácticas o en las legislaciones de nuestro país. Y por supuesto, claro que hay intentos de homologación a nivel internacional, se han hecho muchos, está todavía, digamos que no se ha terminado de robustecer esta parte. Hace unos días, hace unas semanas, ya salió por fin un acuerdo para alta mar, que era algo que no se tenía. Entonces esto nos deja ver que claro que se están haciendo los esfuerzos, pero todavía nos falta un poco para llegar ahí. Otro de los puntos que es importante a contemplar cuando estamos asegurando embarcaciones o puertos propiamente es que nuestros contratos van a funcionar de manera diferente que operarían en la tierra. Vamos a tener contratos estandarizados, particularmente para embarcaciones grandes, pero para las embarcaciones menores tenemos el otro lado de la moneda. Cuando nosotros hablamos de embarcaciones mayores, normalmente vamos a tener estos contratos estandarizados que yo puedo sacar en internet, generalmente vienen de BIMCO, hay otras asociaciones u organizaciones que los promueven, pero BIMCO es una de las más importantes, entonces yo voy a tener a casco desnudo, es decir, te entrego el barco vacío y tú haces lo que deba, digamos que lo que quieras, siempre y cuando estén las extensiones de lo legal. Vamos a tener por tiempo, es decir, yo te voy a decir, a partir del 4 de febrero de 2023 al 4 de febrero de 2024, la embarcación es tuya. Por viaje de México a Panamá. Una vez que yo llego a Panamá, se acabó mi viaje. Y por viajes consecutivos, entonces yo voy de México a Panamá, pero luego de Panamá ya avisé que voy a ir a Costa Rica y de Costa Rica voy a pasar a lo mejor a las Bahamas y ahí voy a tener mi regreso a México y ahí se acaba mi contrato. Esos serían grandes rasgos de cómo están. Obviamente ya ahora hay modificaciones o se hacen algunos híbridos, pero esta sería la base de nuestros contratos. Del otro lado tenemos los contratos de embarcaciones menores, que constantemente llegan a funcionar como alquileres de autos. Esto no es lo correcto, pero en México es muy común. No es lo correcto porque finalmente deja muchos temas que nosotros tenemos de garantías cuando ocurre el siniestro, es decir, desde el casualty. Uno de estos es la limitación de responsabilidad de accidentes derivados de la navegación. Si yo tengo un contrato que esté bien colocado, de conformidad con derecho marítimo, voy a tener derechos a limitaciones. Si yo tengo una colocación de un contrato como si fuera un contrato de arrendamiento de auto, no necesariamente voy a tener todos estos derechos o incluso hasta responsabilidades, porque también puede suceder.
Entonces ahí es donde empezamos a ver los matices de por qué es tan importante que desde la colocación contemplemos el casualty o el momento del siniestro. ¿Cómo lo vamos a responder? Conozco a las aseguradoras que sí ya están haciendo estas correcciones o que están haciendo estas modificaciones o que están buscando que sus pólizas estén suscritas desde casualty. Hay otras que no. Y esto, bueno, atiende, por supuesto, a cuál es la perspectiva que tiene cada una de ellas. Pero sí es un hecho que las aseguradoras en México tienen un gran reto en este momento y que están modificando mucho sus pólizas. ¿Por qué? Porque precisamente cosas que ya teníamos en nuestra legislación y se consideraban casi letra muerta porque no se les ponían interés, a partir de que la Secretaría de Marina toma la Autoridad Marítima y Portuaria, se está robusteciendo muchísimo, se está atendiendo mucho a lo que dice la ley y se está buscando además esta homologación con lo que tenemos a nivel internacional, que es además súper interesante porque finalmente nos va a permitir tener una aplicación más homogénea y que si en mi contrato de seguro nacional está reasegurado, yo tengo una certidumbre de que mi reaseguro va a ser funcional en caso de siniestro, que muchas veces esto es lo que termina pasando, que a lo mejor y tenemos un contrato de reaseguro con ciertas especificaciones, mi contrato de seguro tiene otras, o estoy jalando condiciones del reaseguro que quizás no son aplicables en mi país. Entonces lo que se está buscando es que empecemos a quitarnos esos vicios y tengamos unas colocaciones muchísimo más uniformes y adecuadas para nuestros productos. Tenemos, por supuesto, también los de transportes de mercancías, que ahí sería la carga. Esta es otra de las áreas que es súper interesante para los agentes, porque desafortunadamente la mayor parte de la carga que se está enviando a nivel internacional a otros países va sin seguro. Y esto es muy preocupante porque deberíamos de tener mecanismos mucho más robustos para garantizar que todo vaya asegurado. Desafortunadamente todavía no está sucediendo y creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad para empezar a tener productos mucho más interesantes, por supuesto, pero que también nos cumplan con los requisitos de nuestros contratos internacionales de compraventa de mercancías. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el desastre y te das cuenta que no tienes la cobertura adecuada, empiezas a ver que no solo es el problema de tu pérdida de mercancía, también te metes en muchos otros problemas, como tener que hacer pagos de gastos aduanales y, por supuesto, incumplimientos de contratos, particularmente si tu contrato te especificaba que tenías que haber contado con un seguro. Y suelen ser cargas muy costosas. En el caso del transporte de mercancías, normalmente vamos a ir a algo que se conoce como el conocimiento de embarque Seaway Bill o carta aporte. BL es la forma más común en la que le llamamos. Las diferencias entre el Seaway Bill y el BL sería que el Seaway Bill es... Vale, nos vamos un poquito más para atrás. Digamos que ya son diferencias que son meramente académicas porque ya en la práctica no hay tanta diferencia, pero lo que se buscaba es que originalmente el BL funcionaba como un título de crédito que yo podía endosar a terceros, mientras que el Seaway Bill no era endosable. Es decir, mi BL funcionaba como un cheque al portador, casi, casi. Lo que ya se está buscando es robustecer este tipo de cosas para mejorar las prácticas. Entonces, digamos que ya en la práctica no son tan diferentes, pero académicamente o doctrinariamente sí tienen diferencias. Si nos metemos a estudiar este tipo de cosas, es importante entender estas diferencias para que nos quede claridad de lo que nos están diciendo los autores y por qué viene así. Y bueno, este va a ser mi título representativo de mercancías y recibo a bordo, porque es muy importante cuando tengo yo el siniestro o mi casualty como tal, porque ahí me va a decir en qué estado se subió la mercancía, cómo se subió, cuántos bultos iban, cuántos pellets, cómo eran, si se subió en buen estado, etcétera. Entonces, para mí, al momento de hacer un ajuste o una inspección, me va a servir de muchísimo porque voy a saber cómo venía y cómo llegó. Voy a tener una comparativa. Por supuesto, ahora también ya es muy común que se use a los surveyors o ajustadores que van a estar al momento de la carga para revisar en qué condiciones está subiéndose la mercancía y tener muchísimos más elementos en caso de que algo salga mal para poder determinar la pérdida. Por supuesto, tenemos otros. Creo que el de los más importantes en México va a ser el de pasajeros, porque tenemos gran industria de cruceros que cada vez está subiendo más
y que se está buscando incrementar, entonces ahí tenemos un tema muy interesante. También tenemos los ferries que están constantemente llevando en diferentes islas, esto es cada vez más creciente, entonces ahí tenemos otra área muy interesante. Tenemos los de pesca recreativa, que es probablemente una de las industrias mexicanas de marítimas que más tiene desarrollo y sobre todo que más requiere coberturas de seguros. Y luego ya tenemos otros más específicos que a lo mejor ahí va a ser un poco más complicado empezar a participar porque son riesgos que generalmente siempre se van a ir a facultativo y a reaseguro. No quiere decir que sea imposible, pero sí requiere tener mucho más conocimiento porque no solamente requiere entender de marítimo, también requiere que entiendas de energético. Y ahí es donde a veces puede ser un poco más difícil tener el conocimiento completo para poder hacer una suscripción adecuada. No me parece que sea imposible, solamente creo que requiere todavía un poco más de compromiso que solamente el marítimo. De por sí el marítimo requiere bastante compromiso en el conocimiento. Y bueno, aquí estaríamos hablando de los de oil and gas o de los, se conocen comúnmente como PSVs o SVs, son embarcaciones de suministro a plataformas. Tenemos las embarcaciones sísmicas o de investigación, entre otras, y como les decía, no creo que sea imposible, simplemente sí creo que requiere un poco más de compromiso para poder tener un conocimiento suficiente para hacer una suscripción adecuada y que no vayas a tener una mala sorpresa cuando si se llega a presentar el siniestro, ¿no? Creo que nadie quiere que se presente o que se actualice el riesgo, pero desafortunadamente es algo que puede suceder. En temas marítimos, creo que algo muy interesante es que los tiempos cambian, pero los riesgos siguen siendo similares. Si bien podrían decirme, ay, no, claro que no, porque ahora tenemos el riesgo cibernético o el riesgo cyber. Bueno, es que finalmente, si nos vamos históricamente al pasado, también teníamos, y es muy curioso, ¿no? Porque también teníamos estos ataques en los que de manera deliberada se colocaban virus o bacterias o ciertos padecimientos en las embarcaciones para generar brotes y causar daños. O sea, a lo mejor no sería exactamente igual a lo que está pasando con cyber, pero finalmente solamente se está actualizando el riesgo a la realidad y a lo que tenemos en este momento. Y creo que es muy interesante aterrizar al riesgo cibernético porque es uno de los riesgos que más incremento está teniendo, más complejos en su suscripción, porque todavía hay pocas aseguradoras que colocan este tipo de riesgos, pero que ya se ha presentado. Generalmente, ¿qué es lo que están haciendo los hackers o los especialistas que están haciendo este tipo de secuestros? Es precisamente eso, secuestrar las informaciones. Entonces secuestran toda la información de la naviera y bueno, se meten en un problema. También tenemos ya alertas de secuestro de posicionamiento dinámico, es decir, estos sistemas que generan o que permiten que las embarcaciones costa afuera, offshore o de suministro a las a plataformas petroleras se mantengan en una posición adecuada. Entonces ahí es donde tenemos ya estos problemas y tenemos el último riesgo, que en México todavía no es una realidad, puede llegar a serlo en un futuro cercano, son las embarcaciones automatizadas o automáticas, que sería el caso, bueno, son pocas a nivel mundial, hay alrededor de 5. Estas embarcaciones lo que tienen es que tienen la capacidad de aprendizaje. Entonces, básicamente, yo sé que está súper de moda ahorita el chat GPT, entonces, básicamente imagínense el chat GPT, pero en una embarcación. Es decir, esta embarcación ya no requiere de tener ni siquiera tripulación, lo puede hacer sola y no solamente lo hace sola, no hace sola la navegación, también tiene la capacidad de ir aprendiendo para mejorar sus estrategias y su toma de decisiones. A nivel internacional no hay un acuerdo todavía, no hay un consenso todavía de cómo debe de funcionar, entonces lo que se está haciendo en este momento es sugerir que siempre tenga que traer tripulación independientemente de si puede hacer la navegación de manera automática o automatizada. Uno de los casos más importantes es el Yara Birkeland, es uno de los más interesantes porque además
transporta fertilizante, el fertilizante en sí mismo también se considera un material de riesgo. Entonces, bueno, tenemos ahí estas situaciones bastante interesantes y que estaremos viendo el desarrollo a un corto, mediano plazo. En México todavía no tenemos este tipo de embarcaciones, para Latinoamérica todavía no es un riesgo, pero sí tenemos que estar pensando qué vamos a hacer y si como sector asegurador también tenemos la capacidad de cubrir este tipo de riesgos. Creo que es algo que veremos probablemente de 5 a 10 años. El caso del riesgo cibernético, por supuesto, ya lo tenemos. Para regresarnos un poquito al tema de riesgos, creo que sí es muy relevante que recordemos que cuando hablamos de riesgo en sector asegurador puede tener muchos significados y esto va a depender del contexto. Entonces, esto puede generar que a veces haya un poco de confusiones, pero no es que estén entendiendo mal o que tengan un mal concepto de riesgo, sino que muchas veces no nos enseñan que riesgo tiene muchas acepciones dependiendo del contexto. Entonces puede entenderse como la actualización en sí misma, que se presente ya el siniestro, o puede significar la más básica o la principal, que sería la expresión indistinta del riesgo como objeto asegurado propiamente, o la probable, bueno, tenemos también que algunas legislaciones nos van a dar características muy específicas de qué se entiende por riesgo. México sí tiene una declaración muy específica y tiene puntos muy concretos, uno de ellos siendo que sea posible. Reino Unido es más laxa en este sentido, entonces ahí entramos, por ejemplo, en estos conflictos probables que podríamos llegar a tener con un seguro facultativo. A lo mejor mi seguro facultativo me está permitiendo un riesgo que no necesariamente es posible. Por ejemplo, una abducción de extraterrestres. Es algo muy absurdo, suena muy grande, pero las pólizas de Estados Unidos o pólizas en Reino Unido, hay ciertos casos específicos de pólizas que sí lo cubren. Entonces ahí vemos que, bueno, hay matices. Un matiz que puede ser muy relevante para la industria marítima, en este caso, es el tema de los riesgos o el pago de actos ilícitos. ¿Qué sucede si secuestran mi embarcación? Desafortunadamente en México todavía no hay un criterio claro por parte de la Corte sobre si se pagan o no se pagan los gastos de rescate. Pero ya tenemos países en Latinoamérica, como el caso de Colombia o el caso de Perú, que ya se han declarado en contra del pago de los gastos de rescate por parte de las aseguradoras a los asegurados y obviamente a quien está reclamando el rescate. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Reino Unido y otras jurisdicciones, sí es común que se lleguen a pagar estos gastos de rescate. Y esto aplica no solamente a marítimo, se puede extender prácticamente a cualquier otro tipo de cobertura de riesgo cibernético. Les comento, esto es algo que todavía estamos viendo porque se está formando aún no tenemos criterios completamente claros que nos determinen si se va a ir de un lado o del otro. Lo que sí sabemos es que en México estrictamente no se pueden asegurar ni cubrir actos ilícitos. Entonces, desde ahí podría llegar a haber un conflicto en caso de que se presente un secuestro, ya sea de información o de la embarcación propiamente, para determinar si se puede realizar o no el pago de una indemnización. Finalmente, bueno, tenemos diferentes criterios a través del mundo, ya sea el de Latinoamérica o sea el de países angloparlantes. Veremos próximamente qué se decide en México. Sin embargo, es muy probable que nos orientemos a lo que está sucediendo con Latinoamérica, ya que en otros criterios hemos estado siguiendo esta corriente. Aún no lo sabemos, pero pronto veremos qué ocurre en esta situación. Nuestro contrato de seguro, como ya deben de saber, lo vamos a entender como este contrato que nos va a obligar mediante un cobro de consideración de prima de una pérdida. Es decir, yo tengo que tener una prima. Pero ¿por qué la consideración es tan importante? Cuando hablamos de contratos marítimos, y también nos va a aplicar, por supuesto, a portuario, pero también a aviación, generalmente vamos a tener la figura de la consideración. La consideración está causando mucha controversia en nuestro país porque, sobre todo para el área de responsabilidad civil, está estableciéndose que no necesariamente tiene que haber un pago de prima para que surta efectos el seguro. Esto iría en contra de los principios generales de seguro, entonces estamos viendo aquí cómo está cambiando mucho, se está reformando, no quiero decir que esté mal o que esté bien, simplemente que está modificándose
la estructura original del seguro, en la cual tiene que haber una consideración o una contraprestación. Es muy común, si les ha tocado ver pagos de indemnizaciones que digan en consideración a X o Y, se está pagando esta indemnización. Probablemente vamos a tener que estar modificando también nuestras estructuras de indemnizaciones, pero sí es importante que nosotros tengamos esta estructura y este entendimiento del cambio de nuestro paradigma en la forma que está funcionando el seguro. El seguro marítimo es el más antiguo, posteriormente empezó a migrar al de incendios, pero nosotros podemos encontrar registros ya de seguro marítimo desde el 1750 a.C. con el Código Hammurabi, y algunos se van todavía más antiguos con las leyes de Manú. Las leyes de Manú es un poquito controversial, pero se dice estrictamente que regulaban construcción, navegación interior de mares, contrato de carga, abordaje y seguros. Digo que se dice porque realmente no tenemos una evidencia propia como tal. En el Código de Hammurabi, sin embargo, sí tenemos evidencia. Y ahí es muy interesante porque no solamente encontramos el seguro marítimo, también encontramos los principios de los bonos catastróficos, porque el rey de Hammurabi consideraba en Babilonia, para los que no se ubican todavía geográficamente, él lo que estableció, lo que consideraba, es que si ellos como gobierno no tenían la capacidad de proteger a sus ciudadanos, estaban obligados a pagarles los daños. Entonces, si a ti tú tenías una tienda y te robaban y el gobierno no tenía la capacidad de encontrar al ladrón y de detenerlo, el gobierno está obligado a pagarte. Pero también hablaba del tema de inundaciones y, por supuesto, de otros casos específicos, como sería a lo mejor el tema de incendio, que si el mismo gobierno no tenía la capacidad de defenderte, tendría que pagarte o indemnizarte por no haber tenido esta capacidad de indemnizar. Entonces, pues es muy interesante porque sí nos funda los principios del seguro marítimo ya como tal, pero también nos da los principios de los bonos catastróficos que antes conocíamos en nuestro país como Fonden, ahora ya son bonos catastróficos como tal. El seguro propiamente ya en una forma como la conocemos más ahora, empieza con los mercantes italianos. Para los que les interese la historia y quieran meterse un poquito más a ello, vayan a ver vayan a leer más bien El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Ahí nos narra de una manera muy lírica cómo surge el seguro marítimo y por qué surge, cuál es la necesidad que se tenía de cubrir estas obligaciones. El derecho marítimo como tal no nace del derecho romano propiamente y tampoco es local. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de las embarcaciones es moverse de un lado a otro y ese lado a otro no necesariamente van a estar en el mismo país. Entonces ahí es donde viene la importancia de que nuestras pólizas, de que nuestras condiciones tengan congruencia sin importar si el siniestro ocurre en México o si ocurre en Estados Unidos o en las Bahamas, porque yo no necesariamente voy a poder controlar dónde está la embarcación. A lo mejor si mi embarcación es muy pequeña y no puede salir a aguas de altura, puede ser que yo pueda decir, bueno, sí puedo controlar que solamente me va a estar en México, pero no necesariamente voy a poder controlar dónde esté la embarcación. Tenemos otra situación que es la mayoría de las pólizas que se emiten en México van a tener una territorialidad y te van a especificar que solo te cubren en México. Sin embargo, ahí también podemos tener algunos detalles que pueden llegar a ser conflictivos. Entonces, lo mejor es que nosotros tengamos comprensión clara que yo no sé en qué lugar va a estar la embarcación cuando llegue a siniestrarse, en el caso de que llegue a siniestrarse. El seguro marítimo, a diferencia de otros seguros, nace de las costumbres de mar, de los usos y costumbres de los navegantes. Y en los usos y costumbres de los navegantes podemos encontrar de repente cosas que nos parecen muy absurdas, como podría ser la responsabilidad civil cruzada, responsabilidad cruzada, o el cross liability marítimo, que no es el que estamos acostumbrados a conocer nosotros en tierra, en el que, bueno, si yo tengo una flota de autos y los dos chocan, pues no pasa nada porque resulta que tengo mi responsabilidad cruzada y se pagan los daños, o lo mismo en edificios, departamentos, no pasa nada porque tengo mi responsabilidad civil cruzada, entonces no hay problema si mi vecino me causa un daño, de todas maneras hay cobertura. En el caso marítimo, cuando estamos hablando de este tipo de responsabilidades cruzadas, hablamos de una responsabilidad compartida, es decir, que ambas embarcaciones tienen cierto grado de responsabilidad
y el determinar el cierto grado de responsabilidad no siempre va a ser tan sencillo, sobre todo en tribunales mexicanos que volvemos a que apenas están aprendiendo cómo se usa de manera internacional o cómo se hace de manera internacional el aterrizar estos usos y costumbres de la navegación. Honestamente, yo creo que la responsabilidad cruzada marítima es sumamente interesante porque nos permite tener un cálculo mucho más adecuado y además, valga, bueno, tenemos hasta una fórmula matemática en la cual tomas el arqueo van a ser cuántas toneladas tiene tu embarcación. Tenemos 2 tipos de arqueo, pero no me voy a meter a eso porque no nos da tiempo, pero bueno, tenemos el arqueo bruto, tenemos el arqueo neto. Entonces yo voy a tomar uno de estos arqueos, mis toneladas, y se saca una proporcionalidad de responsabilidad. Entonces ahí está muy interesante porque esto deriva en 2 tipos de coberturas marítimas. La de casco y maquinaria, la de protección e indemnización, veremos esto un poquito más adelante, pero es muy interesante que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de autos o en el caso de cualquier otro tipo de las ramas, pues yo siempre voy a tener una responsabilidad civil al 100% en mi cobertura. En el caso de marítimo, normalmente esto no ocurre. Sí puede llegar a suceder, pero generalmente una de estas coberturas va a ocurrir con cierta cantidad del daño y la otra cobertura con cierta cantidad. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos este tema de las responsabilidades compartidas. Entonces es muy interesante porque luego me dicen, ¿qué significa 3/4 y 1/4? Bueno, significa precisamente eso, que tu póliza, uno va a cubrir 1/4 y tu otra póliza cubre 3/4 en caso de que hayas contratado estas coberturas. Y pues es importante entender esto, ¿no? Que no siempre lo que nos aplica en tierra va a ser idéntico en mar y al contrario, Senso, no necesariamente lo que aplica en mar va a ser idéntico en tierra. Y se vuelve más interesante cuando tenemos siniestros que ocurren en un puerto. ¿Por qué? Porque finalmente el puerto tenemos áreas que van a encontrarse sobre mar y otras áreas que no. Entonces ahí vamos a tener que hacer, tenemos un instrumento, se llama CONVEMAR, la Convención del Mar, que nos va a permitir tener mayor claridad respecto a qué regulaciones van a aplicar en un área y en otra, dependiendo qué suceda. Creo que para muchos ha de ser muy claro lo que acaba de ocurrir en Turquía. Y esto es importante porque nos permite aterrizarnos al tema de carga. Hubo un incendio en el puerto derivado del sismo. Derivado del sismo creo que es demasiado simple porque finalmente lo más probable es que haya habido una declaración inadecuada de la carga. Entonces, si yo tengo una declaración inadecuada de carga peligrosa y la coloco en un lugar que no le corresponde y se viene un sismo, pues tenemos este evento que terminó en un incendio de que duró más de 5 días en poderse apagar. Entonces ya empezamos a ver por qué, si vemos desde el casualty o desde el siniestro o desde el evento, cuáles son todos los potenciales problemas que pueden presentarse por un error durante, en este caso, la declaración, pues nos damos cuenta que hasta nuestra suscripción tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque entonces yo ya tengo que tener más claridad en decir, bueno, ok, si me estás haciendo una declaración inadecuada de carga, vas a tener problemas, ¿no? Y si se presenta el evento, vamos a tener problemas. Pero así es como vamos nosotros modificando todo este tipo de, pues, de coberturas a raíz muchas veces de siniestros que se presentan. Y bueno, aquí les pongo, este es un pequeño plano que marca algo que se conoce como the rules of the road o las reglas del camino. Básicamente sería como nuestro reglamento de tránsito, pero también ocurre en el mar. Entonces tienen ciertos lineamientos muy específicos que nos van a permitir saber a quién le toca más responsabilidad, cuál tenía que haber hecho una cosa u otra. Generalmente siempre vamos a tener estas responsabilidades compartidas. Por supuesto va a haber eventos muy extraordinarios donde a lo mejor no, pero generalmente sí las vamos a tener. El contrato de seguro, como saben ustedes, es el único contrato que tiene una legislación especial. ¿Por qué surge esto? Porque gran parte de este contrato tiene matices de un contrato inglés, en el cual regresábamos a tener una oferta, tener una aceptación, una consideración. Y vamos a tener muchos criterios específicos que vienen aterrizándose de legislaciones internacionales. En particular, algunos de los casos que a mí me gusta referir, no son los únicos, pero a mí me parece que son muy buenos, entonces les recomiendo que sea una leída. Yo no soy fan de Wikipedia, pero pues sí tiene una traducción bastante decente de estos casos, entonces para los que no hablan inglés pueden usar
esa herramienta. Tenemos el de Heaven versus Pender, Donahue Stevenson y Bolton versus Stone, que nos va a permitir determinar el deber de cuidado. ¿Qué entiendo yo como un deber general de cuidado y hasta dónde sería el alcance de mi responsabilidad? Tenemos también un nexo causal que es necesario. No puedo estar, vaya, aquí yo digo que es como las relaciones. Llega un momento que yo no puedo culpar a la tatarabuela de cómo salió mi pareja, ¿verdad? A lo mejor, y todavía puedo decir, híjole, es que a lo mejor mi suegra se pasó, pero no puedo seguir culpando a gente que no le corresponde. Aquí finalmente la responsabilidad sería de la persona específica que está causando el daño. Y aquí a esto se refiere mi nexo causal. ¿Hasta dónde puedo yo estirar la responsabilidad en estos casos? Cadena de causalidad que no se rompa, la vamos a encontrar en Hans versus Merton, también la tenemos en Murphy versus Brentwood. Nos va a permitir tener más claridad de hasta dónde puedo yo estirar mi responsabilidad, lo que yo les decía, ¿no? Si de no puedes seguir responsabilizando a toda la familia por algo que generó un miembro en específico. Pero va a haber escenarios en los que a lo mejor sí, sucede con el tema de pensiones alimenticias. Entonces, por eso es importante que tengamos esta claridad y tenemos que tener un daño para reparar. Aquí lo vamos a encontrar en Caparo Industries versus Dickman. Vamos a tener una muy buena referencia. Se van a dar cuenta que cuando tenemos ya criterios de la Corte, incluso llegan a mencionar estos casos. Mis excluyentes generales de responsabilidad, culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Está ya así bien difícil de probar, pero bueno, existe y es excluyente general de responsabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor, también es muy complicada de probar. Nos pasó con la pandemia que teníamos embarcaciones que se quedaron paradas en un puerto cerrado, a lo mejor en la India o en China, que el puerto está absolutamente cerrado. Y bueno, aquí las autoridades dijeron que crees mala suerte, de todas maneras, le debes por demoras a las personas que no les entregaste las embarcaciones. Y bueno, ahí sí hay algunos seguros que llegaron a cubrir, otros que no. Finalmente, para algunas autoridades, este mismo tema, estas mismas situaciones se vivieron en otros países, donde sí se consideró como caso fortuito, fuerza mayor. Aquí, desafortunadamente, el criterio de la Corte fue que no se constituía ni un caso fortuito ni una fuerza mayor el tema de la pandemia. Con el tema de los eventos en Rusia, también tenemos esta situación, y es muy importante porque finalmente tenemos pólizas de seguro que sí van a cubrir y otras que no. Tuvimos industrias que se vieron sumamente afectadas porque se hizo un cierre a partir de Turquía, no solamente la zona de Crimea o la zona de Ucrania y Rusia, sino que desde Turquía se cerró todo el Mar Negro. Entonces, todos los que tenían que hacer entregas a esas zonas se vieron sumamente afectados y si sus pólizas de seguro les cubrían demoras o les cubrían actos de guerra o similares a guerra, podían llegarse a ver liberados. El tema de guerra, bueno, es muy interesante, se lo podremos ver en otra ocasión, porque no todo lo que parece guerra es guerra para las pólizas de seguro, sobre todo cuando estamos hablando de embarcaciones o de transporte internacional de mercancías, entonces ahí también tiene sus matices, pero no nos daría tiempo en este momento de entrar. Y tenemos un caso bastante interesante para esto, que es de Ogopogo, en el cual también se establece que es importante reconocer que la gente llega a cometer errores y que no se puede siempre sancionar cuando los errores son en ciertas circunstancias. Ya entrando directamente al tema del seguro marítimo. Yo les decía que tenemos 3 principales ramas de seguro marítimo. Tradicionalmente nos podríamos ir a 2, porque muchos dejan la carga fuera. Se secciona como en otra área, pero si nos vamos al estricto seguro marítimo, vamos a tener el de casco y maquinaria, que va a ser que nos cubre como tal el casco, la embarcación en sí misma y la maquinaria que está montada en ella. Entonces aquí vamos a tener nuestra póliza de guerra, si se contrata, nuestra pérdida de flete, es decir, si yo tengo una embarcación que no se puede usar porque tuvo un daño, voy a tener cierta cantidad de meses que van a estar cubiertos por, digamos que sería como una especie de consecuenciales si la referimos en la tierra, y nuestra pérdida total, por supuesto, pero aquí también tenemos tradicionalmente 3/4 partes de la responsabilidad por colisión o abordaje con otras embarcaciones. Actualmente esto se está modificando, muchas veces ya te dicen que no te cubre nada y se va a la otra o no se quede en ninguno de los dos lados y se autoasegura. Después tenemos la de PANDI o de protección e indemnización, también se le conoce como P&I, y esta va a ser propiamente nuestra póliza de responsabilidad.
Es importante saber que actualmente ya tenemos muchas pólizas híbridas que nos cubren tanto casco y maquinaria como PANDI, pero sí, para entender por qué nacen de esta manera, es importante saber que antes estaban completamente separadas y era imposible prácticamente contratarlas en conjunto. En esta me va a cubrir si yo le causo daño a la carga hasta cierta cuantía, normalmente va a estar limitada a una cantidad específica. Tenemos también la responsabilidad en caso de que yo le cause un daño a alguna persona, que alguien de mi tripulación llegue a lastimarse, algún pasajero. Tenemos también las cargas por abordaje, colisión. En colisión normalmente se va a cubrir un cuarto o actualmente ya tenemos algunas que nos cubren hasta los 4 cuartos, pero tiene que venir de manera expresa en la carátula determinado qué porcentaje o qué cantidad de fracciones de la colisión o abordaje se van a cubrir. Tenemos también por contaminación o pollution, esta es una de las que ya se está volviendo las más importantes, porque tenemos eventos, yo les voy a contar ahorita un tema que, por ejemplo, cuando originalmente se sacó el cálculo de remediación ambiental por una colisión de embarcaciones, se había considerado de $50,000. Desafortunadamente, estos $50,000, cuando se vuelve a hacer la revisión ya con los especialistas, terminó en 600 millones. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras coberturas de contaminación y pollution porque se están tomando ya muy en serio. En México no tenemos un fondo como sucede en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un fondo específico que se conoce como OPA. Lo que va a hacer OPA, el Oil Pollution Act, es que si llegas a causar un daño ambiental, hasta cierta cantidad por barriles vas a estar limitado. Después de esta cantidad, entra esta cobertura o este fondo de responsabilidad gubernamental. El fondo se crea a través de pagos que hacen diferentes empresas. Entonces, si tú estás haciendo producciones de ciertos giros, vas a tener que estarle pasando una cantidad a esta OPA. Entonces, digamos que sería como tener un doble seguro, pero no como lo entendemos aquí en México, ¿no? O sea, va por capas. Si te pasas, entra este. ¿Por qué se hace? Porque pues muchas veces no hay capacidad de pago. Entonces se hace para garantizar que siempre se pague la remediación ambiental o los daños ambientales. Aquí no lo tenemos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de tener una cobertura suficientemente robusta para pues protegernos ante estos escenarios. Y por supuesto tenemos accidentes personales o el personal liability. Esto opera muy parecido a lo que sería en autos, que si no eres un pasajero propiamente, pero si eres un tripulante, bueno, podrías entrar dentro de estas coberturas. Y por supuesto tenemos carga. Carga normalmente viene dividida por cláusulas del instituto. Las tradicionales son la cláusula A, B y C. La A es la más robusta, la que tiene más coberturas. Sin embargo, ya en la actualidad tenemos muchísimas más cláusulas. Yo no creo que haya nadie que se sepa todas las cláusulas, pero tenemos manuales muy interesantes que nos permiten ver o entender cómo están funcionando estas, pero sí es importante que sepamos que las raíces son las cláusulas del instituto o ICCs A, B y C, y de ahí ya se derivan todas las demás. Y bueno, por último tenemos otra que no es propiamente un seguro ni una aseguradora, sino es una aseguradora satélite que van a formar las propias empresas cuando tienen riesgos muy grandes. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de BP o British Petroleum. Tiene riesgos tan grandes que decidió crear su propia empresa satélite. También tenemos Pemex, tiene la propia, que es COT. COT creo que es uno de los orgullos nacionales de los que poco sabemos. Está considerada una de las reaseguradoras más sólidas a nivel internacional, con mayor capacidad de pago, y estas cosas de las que no se habla. Yo creo que también tenemos que hablar de las cosas buenas que tenemos, porque pues nos dejan ver que bien hechas las cosas también tienen resultados muy, muy productivos. ¿Qué es lo que hace el Captive Insurance o el Self-Insurance? Yo me voy a autoasegurar. ¿Por qué? Porque yo considero que es mejor tener mi propia cobertura, pagarme a mí misma las primas. Sin embargo, no se trata de tener el dinero bajo el colchón. Vas a crear una aseguradora con todos los requisitos de la ley, con todos los lineamientos, y que vas a atender a todo lo que las legislaciones te pidan. Es decir, propiamente eres una aseguradora, pero solamente va a ser para cubrir tus propios riesgos. En este caso, bueno, va a depender muchísimo del tipo de actos que estoy realizando, si hago producción, si hago perforación, si solamente tengo mis temas de embarcaciones, pero se ha vuelto muy interesante porque esto antes era exclusivo
de oil and gas, es decir, de operaciones de producción, perforación, costa afuera, offshore, y ya no. Ya cada vez es más común que otras empresas estén creando sus propias aseguradoras captivas, cautivas o self-insurance, auto-insurance. Tenemos casos como algunas paqueterías, que no solamente antes, por ejemplo, el caso de Amazon, que Amazon pasó de ser una tienda en línea, bueno, de libros, luego a una tienda más genérica en línea, y actualmente también ya es un freight forwarder que se encarga de hacer envíos, ya también tiene una flota de embarcaciones, ya también se ha convertido en una naviera, y también está migrando a tener esta figura de su propio seguro. También tenemos otras empresas muy grandes, como el caso de Disney, que también retiene cierta cantidad de riesgo, pero ojo, regresamos a este tema. No quiere decir que tengas el dinero bajo el colchón o que solamente estés reteniendo el riesgo. Creas una estructura como tal que es una aseguradora y que tiene todos los lineamientos específicos para legalmente trabajar como una aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les contaba el caso de COT. COT finalmente está establecida en el extranjero. Entonces, lo que hace es que opera como reaseguro, y esto sucede con muchos casos, con el caso de BP, que finalmente opera como reasegurador, porque por supuesto no puede operar directamente en México al no tener un registro en nuestro país. En el caso, ya regresando a Casualty y cómo aterrizamos todo lo que ya habíamos estado viendo al momento del siniestro. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer y por qué es tan importante contar con estos equipos de casualty o de respuesta a accidentes que generalmente te van a poder apoyar a través de tu póliza de seguros? ¿Por qué? Porque ya vas a tener esta claridad en qué hacer en lugar de entrar en pánico, porque suele suceder que finalmente, si jamás has tenido un accidente y te ocurre, muchas veces no vas a saber cómo reaccionar. Entonces aquí vas a tener un equipo preparado con las capacidades de poder apoyarte en todo tipo de evento. Lo primero que tendrías que hacer desde el casualty o de la respuesta al siniestro es poner en salvaguarda la vida de las personas e intentar evitar daños mayores. Vamos a tener la evaluación de daños, cuáles fueron las causas del abordaje o quién lo causó. Casi todas las compañías van a tener corresponsales, entonces, independientemente de qué aseguradora tengas y en dónde suceda, normalmente en los puertos más importantes va a haber corresponsales que van a poder apoyarte de manera rápida. Y también, bueno, aquí hay que entender que muchas veces hay acción directa contra la aseguradora y esto puede generar muchos temas interesantes durante el desarrollo. Mi limitación de la responsabilidad es parte de lo que me va a apoyar mi equipo de respuesta al casualty, porque vamos a tener muchas formas de limitar la responsabilidad, ya sea por ley, por contrato. Contractualmente, generalmente se recomienda el 10% del valor total del contrato. En marítimo, por tonaje o arqueo, como yo les comentaba, como tenemos muchas traducciones, es muy común que en el ámbito se le llame tonaje, aunque lo correcto es arqueo. Y esto se refiere al peso de la embarcación o del artefacto naval. Vamos a tener también la responsabilidad civil propiamente aplicable, OPA, el Oil Pollution Act, dependiendo si estamos en la zona de Estados Unidos. Habrá algunas cosas que son irrenunciables, como el caso de lesiones personales o fallecimientos, daños a la persona y, por supuesto, derechos humanos. Mis temas de sobreseguro, bajo seguro, cuando yo tengo mi suscripción, me pasa muchísimo. Yo creo que es lo que más nos ocurre en la industria. Cuando llega el siniestro, vienen bajo aseguradas. Al menos yo en mi carrera muy rara vez he visto un sobreseguro. Generalmente vienen bajo aseguradas o infraaseguradas. Y esto es un problema bastante grave al momento de ocurrir el siniestro, porque finalmente se va a indemnizar por regla proporcional, es decir, la indemnización del valor entre el valor real por los daños, y normalmente no va a alcanzar. Yo, ¿por qué creo que sucede esto? No me consta, pero creo que tiene que ver con que solamente se quiere cumplir con la obligación legal de tener un seguro, pero no se entiende el alcance real de tanto del contrato como de la posibilidad del siniestro. Yo les decía, por ejemplo, este evento, ¿no? Imagínense, tienes una contaminación ambiental en la que tienes que pagar 600 millones y pues resulta que nada más tiene 50,000 pesos. No va a ser divertido para ninguna de las partes. Y finalmente, esto es lo que pues en la práctica vemos mucho, ¿no? Que se van a un bajo seguro terrible y normalmente no alcanza, sobre todo cuando tienes lesionados o cuando tienes fallecidos, normalmente no te va a alcanzar.
Entre el 75 y 96% de los accidentes son derivados de errores humanos o negligencia, entonces es importante que también tengamos esto dentro de nuestras coberturas. También el mantenimiento inadecuado se está dando mucho, sobre todo en el tema de los puertos. Las embarcaciones, tenemos una flota muy vieja, nuestro país tiene un calado, es decir, la entrada del mar es muy bajita, entonces eso hace que muy pocos barcos puedan entrar y ha generado que nos estén dejando una flota muy vieja. Y para ponerlos en perspectiva, imagínense que tenemos embarcaciones que tienen una vida útil de 10 años y ya tienen 30 años navegando, entonces estas requieren muchísimo más mantenimiento que la que tendría que durante sus 10 años reales, ¿no? Entonces esto genera que tenemos que tener extra cuidado. Con las embarcaciones menores nos está pasando muchísimo que llega la embarcación siniestrada y desafortunadamente resulta que ya ni siquiera debería de haber estado navegando legalmente en nuestro país porque ya tenía 30 años. Y no solamente estamos hablando de que ya se le había excedido su capacidad de vida, se había excedido lo que legalmente permite la ley en México y se habían excedido de su permiso temporal de importación. Entonces, muchas veces, pues esto genera problemas, se molestan mucho las partes, pero finalmente eran embarcaciones que ya no deberían de haber estado navegando. Recordemos que el contrato de seguro es de buena fe, la suscripción se hace de buena fe, pero sí es importante que al momento de hacer la suscripción como agente, por lo menos verifiques la legal navegación de la embarcación para que no haya problemas en caso de un siniestro. En el casualty response ya como tal, es muy importante que tengamos la evaluación del lugar, la ubicación, la salvaguarda y el rescate de personas, a la protección a la población, la paralización de actividades en caso de que sea necesario, como ocurrió en el caso de Beirut, que se tuvo que suspender muchas actividades, además de por la gravedad del siniestro en sí mismo, porque tampoco había todavía una determinación de toxicidad del agua. Entonces era muy probable que el agua estuviera tóxica, entonces se tenían que hacer paros de actividades para poder determinar si el agua era potable. Y todas las acciones que vienen post-emergencia, generalmente estas deberían de estar cubiertas si se hace una suscripción adecuada de nuestras pólizas de seguro. A veces no ocurre, las dejamos fuera porque no entendemos la magnitud del siniestro que podemos tener. A mí me gusta usar el caso de Beirut, se me hace uno de los accidentes más terribles que hemos tenido. No hablamos suficiente de él, pero es muy trágico lo que ha sucedido, ya que mandó a 3/4 partes de la población a la pobreza extrema. Entonces, si lo ponemos en un contexto, nos damos cuenta lo que un barco o la mercancía de un barco mal manejada puede causar y el daño tan grave que puede generarse. Obviamente no hay póliza de seguro que te alcance para cubrir estos daños, pero sí nos ponen una perspectiva muy interesante del daño real que puede llegarse a causar. Tenemos otro caso que también es muy interesante, es el Express Pearl, que si bien no fue toda la situación que llevó a la situación actual que se está viviendo en Sri Lanka, sí fue una de las gotas que generó que se derramara el vaso y que bueno, que ahora haya una situación política muy grave por los daños que se causaron a través de esta embarcación que que explotó y bueno, generó una catástrofe medioambiental terrible en la zona. Obviamente porque tenías una embarcación que ya no debería de estar navegando, muchísimo menos con estos materiales peligrosos, y pues nos metemos a todos los problemas de por qué es tan importante que desde que se suscribe la póliza, desde que se contrata la póliza y desde que la gente está revisando, que por lo menos se verifique que la embarcación está en condiciones de navegar. Y por supuesto el control de derrame o de daños. Es un mito que mucha información genera pánico. Parte de los equipos de casualty y de la respuesta es muy importante que nosotros también trabajemos y colaboremos con las autoridades para hacer los comunicados y que la población sepa lo que está sucediendo y que no entre en pánico. Esto seguramente recordarán el evento que hubo hace un par de años en una de las tomas, uno de los ductos en Pemex, el cual prácticamente el evento ya estaba en todo el mundo. Cuando nos enteramos lo que realmente había pasado, no era un tema tan grave, pero se veía sumamente grave. Entonces, como no teníamos información, recuerden aquí que si no lo documentas y lo comentas tú, lo va a comentar Twitter o lo va a comentar TikTok. Y eso es lo que no queremos. En el caso de marítimos, tenemos algo que se conoce como Maritime Inquiry o la petición o comisión de investigación marítima. Esta varía dependiendo del país. Hay países que te permiten a cualquier ciudadano que la invoque y que se haga, en otros no.
Y bueno, está generado diferentes directivas. Creo que lo importante de entender las investigaciones es que todo desastre, todo accidente grave debe generar cambios legislativos. Aquí tenemos algunos de los que se han tenido a nivel internacional. El más importante, por supuesto, es SOLAS, que surge a través de el Titanic, es la consecuencia del Titanic. Entonces ahí nos vamos dando cuenta lo importante que es hacer las investigaciones en los puntos centrales de la investigación, que se hacen a través del casualty también, de los equipos de casualty, es entender qué sucedió para evitar que vuelva a suceder. Toda catástrofe debería derivar en cambios legislativos. Eso es algo de lo que se está buscando a través de los cambios también que tenemos de autoridad marítima. Y ya para terminar, les quiero contar un poco lo que pasó con el siniestro de BP en 2010, o también conocido como el Deepwater Horizon. En este se encontraron 8 acciones fallidas combinadas a partir de la investigación. Dentro de ellos, la deficiente comunicación, fallas mecánicas, error humano, errores de diseño, errores de implementación operacional. Entonces aquí nos damos cuenta que para un desastre no solo falla una cosa, generalmente siempre van a fallar más de 5, entonces tenemos que tener mucho detalle en qué estamos haciendo. Y dentro de las coberturas que se aplicaron o se afectaron en este evento fueron interrupción de negocios, responsabilidad civil general, contaminación, gastos extraordinarios, daño físico y workers' compensation. Workers' compensation en México no aplica. Esa es una de las, yo creo que de las coberturas que más nos piden y que nos dicen es que cómo le saco. En México no aplica, pero cuando tenemos negocio con el extranjero nos la va a pedir porque ellos están acostumbrados a eso. Aquí en México el workers' compensation recaería en el seguro social. Entonces, por esta razón es que no se emite esta cobertura, pero es importante que si tú sabes que es el seguro social, pues explicarle a tu cliente por qué nos está emitiendo. Y pues con esto yo terminaría mi conferencia el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y que sea este granito de arena para que les dé más curiosidad, que empiecen a investigar más y que se den cuenta que si bien sí requiere un compromiso empezar a suscribir este tipo de riesgos, por supuesto que es posible y que además tiene un área de oportunidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto les sirva de algo y me despido. Muchísimas gracias nuevamente. Espero que pronto volvamos a coincidir.